Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Leímos 8 versículos, el cual esos 8 versículos habla cuando a nuestro Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz. Pero notando y leyendo la lectura, pudimos notar que en el transcurso de la lectura hay 3 versículos donde se muestra la tentación de Satanás nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Aún nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz, Satanás lo vuelve a tentar 3 veces. Hermano, leyendo la lectura 3 veces, las palabras que leímos, las palabras que leímos en el transcurso de la lectura, si nos vamos a Mateo capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo fue al desierto, que fue tentado por Satanás, estas mismas palabras en la cruz fueron de Satanás también. Vemos el versículo 35. El primer versículo habla donde Satanás está tentando a nuestro Señor Jesucristo, aún nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Amén, hermano. 3 veces Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que nuestro Señor Jesucristo terminara esa obra, el cual Él la consumó. ¿Sí? ¿Por qué, hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz? Para así quitar el pecado de todos nosotros. Satanás lo sabía, por eso que Satanás volvió a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Si leemos el versículo 35, leo nuevamente. Y dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Esa es palabra de Satanás, ¿sí? Esa es palabra de Satanás. Si eres el elegido de Dios, sálvate a ti mismo, tentándolo. Si meditamos la palabra, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Él podía bajarse de la cruz. Él podía a sí mismo salvarse, pero Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba haciendo la voluntad del Padre, del Dios vivo, el cual era necesario que Él padeciera, el cual era necesario que Él consumara en la cruz esta obra. ¿Para qué, hermano? Para así nuestro Señor Jesucristo quitar el pecado de todos nosotros. Amén, hermano. Pero también habla, la palabra también habla que había 2 malhechores, uno a un lado izquierdo y el otro a un lado derecho. ¿Sí? Habían 2 malhechores con él, el cual uno también le dijo: si eres el Mesías, ¿por qué no te salvas a ti y nos salvas a nosotros? Esa no es palabra del malhechor, esa es palabra de Satanás.
Esa es Satanás tentando a nuestro Señor Jesucristo, porque Satanás sabía que a lo que nuestro Señor Jesucristo terminara en la cruz la obra, íbamos a ser salvos, íbamos a entrar en reconciliación con Dios. Amén, hermano. Pero vemos en la lectura que uno de los dos malhechores fue salvo. ¿Por qué fue salvo uno de los dos malhechores? Si vemos lo que dice uno de los dos malhechores: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Desde ahora, desde hoy, estás conmigo en el paraíso. ¿Por qué ese malhechor fue salvo, hermano? Nada más porque él creyó que nuestro Señor Jesucristo, que Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador de nuestros pecados. Pero aún así, él creyendo, él también aceptó que él merecía estar en esa cruz, que el malhechor que estaba en la cruz merecía él estar en la cruz, más no nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él le dice a nuestro Señor Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y él le dice: desde hoy estás en el reino de los cielos, desde hoy estás en el paraíso. Pero él primero aceptó su condición, él aceptó que él merecía estar en la cruz. Vemos el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahí está él aceptando que él merecía estar en la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Y después le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, este pasaje, estos versículos, estas citas bíblicas nos enseñan a nosotros que solo hay una forma, que solo hay una manera de ir al reino de los cielos, de ir al paraíso. ¿Y cuál es esa forma, hermano? Es creer en esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera lo que padeció. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo lo crucificara. ¿Por qué, hermano? Porque si vemos la palabra, por un hombre entró el pecado al mundo y por otro vino la justificación. Por Adán todos nosotros íbamos al infierno. Por Adán todos nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios envió a este mundo, fuimos justificados, hermano. Amén. Fuimos salvos. Pero solo hay una forma y una manera. Es de creer en esa obra. No creer en nuestra justicia. No creer en nuestra obra. Sino en creer que nuestro Señor Jesucristo cumplió para siempre esta obra maravillosa y perfecta. Que fue dar su vida por todos nosotros. Que fue entregarse a sí mismo. Hermano, si tú logras creer que nuestro Señor Jesucristo quitó todo el pecado, eres salvo. Si no lo logras creer, no vas a conseguir la salvación. La única manera es de creerlo, hermano. La única manera es votar tu justicia y creerlo. Amén, hermano. Vamos a leer una palabra que se encuentra en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14. Leo la palabra, hermano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.
y entonces vendrá el fin. La palabra dice, el que persevere en este evangelio, seremos salvos. Hermanos, yo les invito a perseverar en esta palabra, en este evangelio, porque este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo envió a todo el mundo y a predicar a toda criatura el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y la sola vía y la sola forma de nosotros ser salvos es creer en esta obra perfecta, el cual nuestro Señor Jesucristo nos hizo salvo, nos hizo perfecto y nos hizo santo. Nos justificó gratuitamente. Amén, hermano. Así como uno de los malhechores le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y él le dijo, desde hoy ya estarás conmigo en el paraíso. Hermano, para que nosotros seamos salvos, tenemos que creerlo. Si tú lo logras creer, eres salvo. Si no lo logras creer, hermano, no vas a ser salvo. La única manera, la única vía de nosotros recibir el perdón de pecado por nuestro Señor Jesucristo es creer en esta obra perfecta. Creer y mirar a nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3, versículo 14 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de esta tierra. Así como Moisés en el desierto levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de esta tierra. Nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo y somos salvos, justos, perfectos y santificados por la voluntad de Dios. Amén, hermano. Hermano, hoy leíamos San Lucas capítulo 23 desde el versículo 35 hasta el versículo 44, el cual habla sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual también habla que 3 veces Satanás tentó, aún en la cruz, a nuestro Señor Jesucristo, meditando la palabra. 3 veces Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo diciéndole que si él era el escogido de Dios, que se salvase a sí mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo no habló. Nuestro Señor Jesucristo nada más confió en la obra que Dios le envió a hacer, que era padecer en la cruz, que era consumar en la cruz esta obra. Hermano, si tú logras creer este evangelio, si tú logras creer que Jesucristo quitó tu pecado, eres salvo. Si no lo logras creer, no vas a ser salvo. Amén, hermano. Hermano, hasta aquí vamos a compartir esta palabra. Vamos a orar delante de nuestro Dios ya para finalizar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este tiempo de compartir tu preciosa palabra. Hoy compartimos en el libro de San Lucas, capítulo 23, desde el versículo 35 hasta el versículo 43, el cual habla el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual también vimos que Satanás, aún nuestro Señor Jesucristo, terminando de cumplir la obra de Dios, quiso tentarlo, el cual le dijo que si él era el escogido de Dios, que se salvase a sí mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo, confiando en el Dios Todopoderoso, confiando en el Padre, él consumó, y sus últimas palabras fueron: consumado es, terminó y solucionó todo el pecado.
Señor, también te pedimos por las personas que vieron y que escucharon y que tú les diste este corazón de escuchar el Evangelio. Trabaja, por favor, te lo pedimos. Ábrele su corazón y que mediten en la palabra y que reciban tu gracia. Ten la misericordia de ellos para que reciban tu salvación gratuitamente y así recibir tu justicia. Señor, te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, gracias por escuchar. Feliz noche. Para recordarle que nuevamente mañana a esta misma hora, 8 de la noche, hora de Colombia. Si se encuentran en otros lugares, nada más que buscan por Google qué hora es en su país, cuando aquí en Colombia son las 8 de la noche y ahí le va a dar la hora. Todos los días compartimos una palabra, todos los días compartimos este evangelio maravilloso. Y para recordarle que si logras creer que nuestro Señor Jesucristo quitó tu pecado, eres salvo. Si no lo logras creer, hermano, no vas a ser salvo. Solamente es creer. Feliz noche y bendiciones.